Estamos en esta serie increíble esta serie, La Luz del Mundo, que se refiere a nuestro Señor Jesús, porque Él es la luz del mundo. Y algo que me pasaba este último tiempo, algo personal que a mí me gusta hacer mucho, es escuchar historias de conversión. ¿A qué se refiere esto? Es personas que han abandonado su fe. ¿Y por qué me gusta escucharlas? Porque me gusta entender un poco su argumento, me gusta ver cuál es su posición y qué es lo que lleva a una persona a no creer en esto. ¿Okay? Y esto se ve en distintos ámbitos, pero hace poco me encontré con un video de una persona, una chica que es mormona, y un poco ella abandona su fe y hacía esta referencia a cómo el libro del Mormón, ¿por qué no es confiable? ¿Por qué no es un libro que uno puede confiar? Me llamó muchísimo la atención, un video muy largo de 1 hora, casi 30 minutos, interesante. Todo su argumento fue muy bien expuesto, pero dentro de él, ella expone que ella no es cristiana, porque ella lo compara con la Biblia en ciertos minutos, y uno podría creer que ella tiene una posición un poco más inclinada al protestantismo o al catolicismo, pero ella en su video dice que ella es atea. Entonces, cuando a mí me dicen que alguien es ateo, yo quiero conocer su historia. Y es un poco lo que hago. Después de esto, me encontré con un video de ella donde dice por qué ella es atea. ¿Qué es lo que le lleva a ser atea? ¿Y cuál es su posición? Y aquí es donde, en cierta manera, lo único que escuché de ella fueron dos cosas particulares. La religión ejerce una manipulación, eso es lo que ella plantea. La religión ejerce una manipulación. Y la otra parte que es interesante que ella habla es cómo si existe este Dios que es misericordioso, que es bueno, ¿por qué hay niños que se mueren de hambre? ¿O por qué se cuentan estas historias donde Dios manda a que maten no solamente a los hombres, sino a las mujeres y a los niños? Cosa que es interesante y un planteamiento, pero la verdad es que yo quería tratar de interactuar con ella, quería hacerle preguntas, pero obviamente es un video, entonces. Pero la parte que más me llama la atención es que dentro de su posición ella dice que desde su planteamiento, Jesús, Dios, es como Santa Claus. Es como el hada de los dientes, ¿ok? Es una historia de ficción. De hecho, ella dice que ella le canta canciones de Navidad, la canción Noche de Paz, a sus hijos todas las noches, porque era lo que su mamá hacía con ella. Pero en el fondo, ella entiende que en algún minuto sus hijos van a crecer y se van a dar cuenta que como Santa Claus, no hay ningún niño aquí, porque si no después se van a enojar conmigo, que hay algunos que ya dicen Santa Claus no existe. Dios mío, me voy de esta iglesia. No le ponga este video, ¿ya? No le ponga este video, va a hacerla dormir. Entonces dice que es como Santa Claus, como la hada de los nieves. Y la verdad es que eso me llevó dentro de estos días pensando en esto, me lleva a la pregunta, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es en verdad la diferencia? ¿Cuál es la diferencia entre esa idea y lo que nosotros creemos? ¿Es un cuento de hadas? ¿Es una idea fantasiosa? Ahora, muchos pueden venir y decirme, bueno, la Biblia dice, claro, la Biblia dice, pero ¿qué pasa si yo digo yo no creo en la Biblia? Y por otro lado, que me puede decir, bueno, lo que pasa es que las evidencias, claro, pero la realidad es que, en verdad, no darse cuenta de la diferencia me pone en una posición que no es tan distinta de lo que puede ser una persona que es LDS o que es musulmán o que es cualquiera. El punto particular que quiero tratar de hacer es, y que podamos analizar si Jesús es la luz del mundo realmente, entonces, ¿dónde tenemos que mirar? Y se los digo porque muchas veces hay personas que plantean un argumento así, a ver, ¿cómo me explicas tú esta idea del arca de Noé? ¿Cómo me explicas tú? Y la realidad es que yo no lo puedo explicar. Una, porque no estaba, yo lo único que te puedo decir es lo que la Biblia dice del arca de Noé. Sí, ok.
Ok, Marco, pero ¿qué onda con esta idea de un hombre en un pez por 3 días y 3 noches? Eso es como un medio. Eso es una idea fantasiosa. A mí, que todos vengamos de un hombre y una mujer de los... ¿Se fijan que en el fondo estamos mirando algo? Y puede ser que estemos mirando en el lugar equivocado. Más aún, cuando miramos la historia de Navidad, se nos hace un anuncio muy, muy interesante. Dice así en Mateo 1:18, el nacimiento de Jesús, el Cristo fue así. Su madre María estaba comprometida para casarse con José, pero antes de unirse a él, resultó que estaba encinta por obra del Espíritu Santo. Quiero que piense en esto porque, claro, nosotros lo adornamos con las decoraciones navideñas y leemos esta historia y nos saltamos todo el background que esto trae como información para un individuo que estaba a punto de casarse. Continúa y dice lo siguiente, como José, su esposo, era un hombre justo y no quería exponerla a vergüenza pública, resolvió divorciarse de ella en secreto. Es interesante el juego de palabras que hay aquí y quiero explicarlo un poco para que logremos entender. María estaba comprometida con José y se fija que aquí se le llama su esposo. Y es que en este caso, cuando nosotros miramos en profundidad la cultura judía, el compromiso al matrimonio era una cuestión legal. A tal punto que vemos en esta historia que él está preparado para dar cartas de divorcio. No han tenido absolutamente nada, no han empezado una familia. Pero él está listo para dar cartas de divorcio. Y esto, mis queridos amigos, sería una vergüenza no solo para María, sino sería una vergüenza para toda la familia. Ya que en este caso, como les decía, el hecho de que alguien esté diciendo, estoy embarazada y es del Espíritu Santo. Yeah, right. Claro. Sí, yo conozco al Espíritu Santo. ¿Me explico o no? Entonces, cuando miramos el corazón bondadoso de este hombre, porque José es un hombre bueno, a veces no pensamos en eso. Él es bueno. ¿Por qué él es bueno? Porque él no quiere avergonzar a esta mujer. No la quiere avergonzar. Él podría haber expuesto toda esta situación. Él podría haber empezado todo un chisme en medio de el vecindario de la María embarazada por el Espíritu Santo. Podría haberlo hecho con todo fundamento claro. ¿Por qué? Porque 9 meses después se vería la evidencia. Pero decide actuar en silencio y dar cartas de divorcio. Continúa la historia, pero cuando él estaba considerando hacerlo, se apareció en sueños un ángel del Señor y le dijo, José, hijo de David, toda esta información es fundamental para nosotros. José, hijo de David, no temas recibir a María por esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Me fascina esta historia, ciertos contextos que se nos dan aquí para que no nos perdamos de vista. Se nos dice que José es de la casa o de la familia de... El Mesías tenía que venir por esa línea. Ahora, pero lo más fascinante es que el ángel está, en cierta manera, le está diciendo, esto, tranquilo, esto es de Dios. Y al decirle esto, le da la paz, pero le da una orden, fíjense, que le da una orden específica. El niño va a nacer y le pondrás por nombre Jesús. Le está dando una orden ¿a quién? A José. Y esto es fascinante porque dentro de la cultura judía, un padre es como cuando nacía el bebé, lo hacía parte de su familia al darle el nombre. Usted lo lee, por ejemplo, en la historia de Juan el Bautista cuando su padre estaba mudo
por falta de fe, lea la historia, no se la voy a contar para que la lea, está en el libro de Lucas, ¿ok? Él no puede hablar y nace el bebé, nace Juan y todo el mundo estaba diciendo cómo se va a llamar y la mamá, que no tiene ninguna autoridad sobre el nombre del bebé, estaba diciendo se va a llamar Juan y no le creían. No se puede llamar Juan, tiene que tener el mismo nombre del padre. Entonces pide un papel y escribe el niño se llamará Juan. Y ahí se le soltó la lengua y pudo hablar. Y en este caso se da el reconocimiento de que el niño era parte de esta familia. Es una cuestión poderosísima que a veces nosotros no logramos comprender, ¿me explico? No logramos entender cómo Jesús se hace parte de la familia de David, porque es un acto no solamente de adopción, sino que te hago mío. Eso es lo que José en este caso está haciendo. Ahora, el anuncio del ángel termina, pero Mateo añade esto, y él dice lo siguiente. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había dicho por medio del profeta. La virgen quedará o concebirá y dará a luz un hijo, y le llamarán Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Jesús no se llama Emmanuel. ¿Usted entiende eso? Pero lo que Mateo está haciendo aquí es que está mirando una profecía que Isaías dio al rey Acaz en base a una señal de liberación que el pueblo iba a experimentar. Y en términos generales lo que Mateo hace es que mira esa historia y dice, ese era un símbolo, ese era un pequeño espejo de lo que habría de suceder aquí. Dios con nosotros. Eso era lo que iba a suceder cuando este niño naciera. Dios iba a estar con nosotros. Increíble, ¿eh? Que Dios mismo habitara en esta tierra. Pero la pregunta es, ¿cómo sabemos que Cristo es la encarnación de Dios? Porque, miren, esta es la pregunta clave, porque claro, a Jonás, Noé, qué sé yo, Adán y Eva, y todas esas preguntas no tienen... Pero ¿cómo yo sé que Cristo es la encarnación de Dios? Porque cualquiera de nosotros podría pensar como José lo hizo en su minuto antes del sueño y tomar la decisión, nosotros podríamos pensar igual que José y tomar la decisión de divorciarnos de nuestra fe. ¿Por qué? Porque esto es una historia más, qué sé yo, y claro, se siente lindo, las canciones que cantamos, y piensen en las canciones que estábamos cantando recién. Aleluya, mi libertador. ¿Cómo esto se hace real? Y cuando estoy pasando problemas, cuando, qué sé yo, estoy experimentando una tragedia. Ahora, cuando analizamos la vida de Jesús, vemos que Él muchas veces se puso a la altura. Él se declaró Dios mismo. ¿Usted sabía eso? Él se declaró Dios. Miren, Juan capítulo 8, versículo 58 y 59. Les doy el contexto bien rápido. Jesús está discutiendo porque los líderes le están diciendo, nosotros somos hijos de Abraham. Y Jesús le hace ver que Dios puede hacer de las piedras hijos de Abraham. Y están enojados, entonces llega y le dice esto, ciertamente les aseguro que antes de que Abraham naciera, yo soy. Wow, y eso caló a tal punto en la profundidad del corazón de estos hombres que entonces los judíos tomaron piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió inadvertido del templo. La gente tomó piedras para matarlo, ¿por qué? Porque dijo, ¿yo soy? No, porque ese título es el título de Dios. Dios mismo le dijo a Moisés, cuando la gente te pregunte, ¿quién te envió? Tú tienes que decirle, yo soy el que. El título yo soy es el título de Dios. Y ahí está, en este caso particular, Jesús mismo declarándose Dios. Ahora, pero ¿cuántos charlatanes no hemos visto nosotros
que se declaran. ¿Ha visto un brasileño que dice que es la encarnación de Jesús? Y claro, cualquiera. Yo me dejo crecer la barba y bienaventurados. Ahora, entonces, como les digo, todo esto es importante que yo sea analítico. Pero el punto es que cuando nosotros vemos lo que Jesús hace, tenemos que entender que Jesús abiertamente se declaró Dios mismo. Ok, ya me está dando un indicio, pero tengo que mirar un poco más allá, tengo que hacer un ejercicio más profundo. Entonces, aquí es cuando, como les decía, tengo que observar el rasgo que queda. Y algo también que Jesús hizo es que Él anunció su muerte antes de que pasara. Usted quizás ha leído la historia cuando Jesús le pregunta a sus discípulos, ¿quién dice la gente que soy? Y Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús responde lo siguiente en Lucas 9:22. El Hijo del Hombre tiene que sufrir muchas cosas y ser rechazado por los ancianos. Fíjense, los jefes de los sacerdotes, los maestros de la ley. Es necesario que lo maten y que resucite al tercer día. O sea, justo después de esta declaración, justo después de la declaración de Pedro, Jesús hace y plantea esta idea y es como, wow, ok. Ahora, nuevamente, que uno podría ser un poco crítico y decir, Jesús tenía una posición de influencia, ¿se acuerdan? Yo se lo decía la semana pasada, porque tenía una posición de influencia, tenía poder, y porque tenía poder podía ganar autoridad dentro de el pueblo judío. Entonces, a cualquiera que estaba en la posición de Jesús, más aún uno que estaba en contra de los líderes, podría haber terminado muerto. A lo que voy con esto es que el simple anuncio de un evento no confirma ni desmiente un hecho en particular. Entonces, todo esto, como les digo, a uno nos confirma, son indicios, claro, tengo ciertas luces totalmente, pero a uno nos confirma. Y alguien puede decir, bueno, ¿y qué hay de los milagros? Claro, si los milagros están ahí y son en evidencia, pero no puedo basarme en esta idea de los milagros o que él dijo para decir, este es Dios con nosotros. Entonces tengo que volver a la pregunta, ¿dónde tenemos que mirar? Y la realidad es que cualquier persona puede crear cualquier idea, cualquier persona puede contar una historia, pero no cualquier persona puede volver de la muerte a la vida. De hecho, la resurrección es la afirmación de su divinidad. Y es lo que quiero que hagamos aquí, ¿ok? Porque el mejor ejemplo de esto lo vemos después de la muerte y resurrección de Jesús, porque quizás usted ha escuchado, Jesús apareció a sus discípulos y esto fue un evento en particular. Él estuvo entre medio de ellos, pero había alguien que no estaba. ¿Y ha escuchado esa historia del que no estaba ahí? Por eso, vengan los eventos, que una de esas puede que Cristo esté. Juan capítulo 20, versículo 24. Tomás, al que apodaban el gemelo, y que era uno de los 12, no estaba con los discípulos cuando llegó Jesús. Así que los otros discípulos le dijeron, hemos visto al Señor. No saben nada lo que pasó. Hemos visto al Señor. Y Tomás está escuchando y dice, mientras no vea yo la marca de los clavos en sus manos y le meta mi dedo en las marcas y mi mano en su costado, no creeré, repuso Tomás. O sea, en este caso, este hombre, en medio de esta historia, está actuando como ese incrédulo. Tomás está dudando de lo que sus amigos están diciendo. Está el testimonio de ellos y está lo que él puede ver, tocar, observar, sentir. En cierta manera, él necesita evidencias. Y ahora quiero que entienda esto.
El que necesita evidencia no es falta de fe. Nosotros conocemos a Tomás como el que no tiene fe, pero no es falta de fe. La fe es una creencia, no es una creencia ciegas. Es algo que está basado en evidencias particulares y se lo voy a comprobar. Usted, aunque usted no lo crea, si usted está en un trabajo y tiene un jefe, está en una compañía y tiene alguien que le responde mensual cada 15 días, usted tiene fe de que cuando llegue esa fecha usted va a recibir un cheque. Porque tiene la evidencia de que esto es algo que ha venido sucediendo. ¿Cierto? Ahora él necesita esas evidencias. Y Dios mío, la evidencia que está pidiendo, versículo 26, una semana más tarde, estaban los discípulos de nuevo en la casa y Tomás estaba con ellos. Aunque las puertas estaban cerradas, Jesús entró y poniéndose en medio de ellos los saludó. La paz sea con ustedes. ¿Se imaginan Tomás en ese momento? Luego le dijo a Tomás, pon tu dedo aquí y mira mis manos. Acerca tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, tonto, sino hombre de fe. Y ahí yo me imagino que la pregunta es, ¿lo tocó o no tocó? ¿Tocó o no tocó? Pero me fascina cómo Jesús aparece, pero esta vez trayendo la evidencia misma. ¿Se fija? Su cuerpo toca, tu mano, ponla aquí. No seas incrédulo, le está diciendo. En el fondo está poniéndose como evidencia. Aquí estoy. Miren, para Tomás, la resurrección se hizo evidente en ese momento. No pudo cuestionar más. Jesús está frente a este discípulo para ser examinado. Y este es un punto que a mí me encanta porque cuando se trata de alguien como Jesús, Él está dispuesto a que cualquiera pueda cuestionarlo. Que cualquiera pueda escarbar. Que cualquiera pueda pedir evidencias. Cuando se trata del cristianismo, nosotros no tenemos miedo a ocultar absolutamente nada. Así es. Ahí está Tomás mirándolo. Y no lo pudo tocar porque cuando está frente al Cristo resucitado, vio al Emanuel, Dios con nosotros. Versículo 28, Señor mío y Dios mío, exclamó Tomás, porque me has visto, has creído, le dijo Jesús. Dichosos los que no han visto y sin embargo creen. Y miren, su resurrección en cierta manera lo dice todo. Su resurrección lo lleva a este punto en donde Él pasa de la duda a creer completamente. Y su expresión es Señor y Dios. Miren, la palabra Señor es Kairos, ¿ok? Y esto significa alguien que tiene poder y autoridad. Es una persona que tiene una posición. De hecho, Kairos es el título que se le da generalmente en la Septuaginta, que es una traducción del hebreo al griego del Antiguo Testamento. Y cada vez que aparecía la palabra Dios, se ponía Kairos, ¿ok? O Señor, se ponía Kairos. ¿Por qué? Porque Él es el que tiene la autoridad, el que tiene el poder. Pero también está la palabra Theos, que es Dios mismo. En este caso particular, Tomás llega a la conclusión de que el que tenía al frente era Emanuel, Dios delante de él. Y desde ese minuto en adelante, su vida fue completamente transformada. Él tuvo un encuentro con Cristo a tal punto que la tradición nos dice que él se hizo misionero a la India y fue asesinado. Murió como un mártir, dispuesto a dar su vida. ¿Por qué? Porque había tenido un encuentro con el Emanuel, Dios con nosotros. Por eso, la confirmación
de su divinidad está evidenciada en su resurrección. Se lo voy a repetir nuevamente. La confirmación de su divinidad está evidenciada en su resurrección. Y esto es algo que nosotros podemos confiar. La tumba está vacía. ¿Por qué los líderes no fueron y dijeron, aquí está el cuerpo? ¿Por qué no gente dijo, no, yo vi que el cuerpo nunca apareció? Hay más de 500 testigos que lo vieron después de su muerte. Más de 500 personas que lo vieron después de su muerte. El Cristo resucitado. ¿Cómo explicamos la persona de Pablo? Un individuo que era un perseguidor de la iglesia, que tenía una posición, que tenía una autoridad, que tenía un poder dentro de la religión judía y de pronto está dispuesto a dejarlo absolutamente todo. Ser perseguido. Por causa de Cristo. Y en sus palabras él dice, porque había tenido un encuentro con el Cristo resucitado. ¿Cómo no explicamos la transformación de un hermano de Jesús, Santiago? ¿Qué tendría que hacer su hermano para que usted creyera que es Dios? ¿Ha pensado en eso? Y Santiago considera a Jesús su Señor y su Dios. Y así hay, miren, yo les podría dar muchísimas evidencias externas, pero los evangelios son una evidencia perfecta para que nosotros podamos confiar en estos eventos. ¿Por qué? Porque el transcurso de cuando sucede a cuando se escriben es tan corto que podrían haber testigos para confirmar esto. Lea la primera parte de Lucas, cuando Lucas le habla a Teófilo. Te he escrito todo esto que he estudiado, le pregunté, tengo a mis testigos evidenciado. De hecho, podemos confiar en que Dios estuvo con ellos, está con nosotros y estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo porque venció la muerte. Y por eso tenemos la confianza, no porque el arca de Noé no se hundió, no porque Jonás salió vivo del pez, es por la resurrección. De hecho, la Navidad nos recuerda de quién es con nosotros y por nosotros, Emmanuel. Emmanuel. Quiero terminar con esta parte porque cuando Jesús termina esta frase a Tomás diciéndole que benditos son los que creen sin haber visto, Juan escribe esto que es interesante, versículo 30, él dice lo siguiente: Jesús hizo muchas otras señales milagrosas en presencia de sus discípulos. Esto es cuando había resucitado, las cuales no están registradas en este libro. Pero estas, las que están registradas en este libro, se han escrito para que ustedes crean. En otras palabras, se han escrito para que sean evidencia que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer en su nombre tengan vida. Veamos el rastro que se nos dejó. Veamos la evidencia. Y me gustan estas últimas palabras porque nos dan a entender que Juan tiene la intención de desafiarnos a que analicemos. Que no tengamos una fe ciega. Que miremos las pruebas y lleguemos a nuestra propia conclusión de si es o no Jesús el Emmanuel, Dios con nosotros. La pregunta es, ¿cuál es tu conclusión? ¿Es el Cristo? ¿Es Dios con nosotros? Oremos. Padre, en esta hora quiero darte gracias. Gracias, Señor, por el legado que tenemos. El legado, Señor, que encontramos en tu palabra. El legado, Señor, que vemos en la historia. El legado que vemos
en la arqueología, el legado que vemos en la astrología. Señor, hay tanto que tú has dejado plasmado de tu existencia. Al mirarte a ti, oh Jesús, ese Dios que no esperó que los otros o que sus siervos vinieran a Él, sino que tú viniste a nosotros. A ese Dios que no vino para ser servido, sino para servir. Y aquí es donde nosotros estamos, Señor, diciéndote: queremos más de ti. Tú eres nuestro Emmanuel, tú eres nuestro Salvador, tú eres Jesús, nuestro Rey, Señor. Permite que en esta hora, Señor, podamos descansar y solidificar nuestra fe en esta idea. Y al terminar este tiempo, Señor, que la gracia y la bendición de tu Espíritu Santo pueda acompañarnos de regreso a nuestros hogares, recordándonos constantemente la bendición que tenemos en ti. Al que está enfermo, al que está en necesidad, al que está angustiado en esta hora, Señor, trae respuesta, trae solución. Transforma ese corazón, Señor. Responde a esa necesidad. En el nombre de Jesús te lo ruego, Padre. Que la gracia y la bendición de tu Espíritu pueda estar en medio nuestro. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hey, Dios les bendiga. Nos vemos próxima semana. No se lo pierda. Adiós.